Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la audiencia querida de Radio y Televisión Vida. Y comenzamos en este espacio que nos encanta, pues poder comenzar y disfrutar, ¿no? Y disfrutar de todo el contenido que el siervo Félix González está con tanto esmero preparando para cada semana edificarnos y bendecirnos. Son principios para la libertad y hoy vamos a tener un tema súper interesante como siempre, pero hoy nos llama mucho la atención el tema que vamos a tocar. Pero primero saludar al pastor Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, Pepi, pues muy contento, estoy bien, gracias, sí, es un placer, como digo siempre, y de verdad estar aquí con vosotros. Pues sí, el gusto es nuestro. Ya saben que pueden hacerse uno con nosotros a través de nuestro canal en YouTube. Nos buscan como Vida RTV Plus o Radio Televisión Vida y se suscriben al canal, y cada vez que haya algún directo, pues ahí lo va a poder disfrutar. También a través de las ondas radiales de Radio y Televisión Vida, a través de internet por la aplicación, bueno, toda la multiplataforma de este medio, para que puedan disfrutar pues de programas como este, en el que ampliamos conocimiento, ¿no? Y como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Efectivamente, es importantísimo conocer la verdad y sobre todo conocer pues esa verdad que procede de las Escrituras. El cristianismo es una fe basada en la revelación de Dios, no en la reflexión humana, racional, como es la fe de los teósofos y teístas, sino una fe que llega a creer gracias a que Dios nos ha dirigido la palabra y ha llevado a cabo una obra de redención maravillosa. Dios ha hablado, dice la Escritura, Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y de este Hijo, pues dice Dios en ese monte de la transfiguración a esos tres representantes del colegio pastoral y de toda la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, dice Dios: este es mi Hijo amado, a él oíd. Por tanto, para conocer la verdad tenemos que oír, tenemos que leer. Si tenemos que oír y leer pues la palabra de Dios, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que es todo lo relacionado con Cristo. Así es, qué gusto, y qué gusto poder aplicarlo, ¿no? Lo que conocemos. Bueno, ya no queremos perder ni un minuto más, ni un segundo más en pues tomar este tema tan interesante, y dejo para ti, Félix, la presentación de este tema. Bien, pues estamos tratando los 10 mandamientos y lo estamos tratando desde el principio, lo hemos definido como principios para la libertad, no con el sentido que tenían en la ley de Moisés. ¿Vale? Sí. Y a este respecto, pues hay cristianos que se preguntan ¿por qué guardamos 9 de los 10 mandamientos y no guardamos el mandamiento que tiene que ver con el sábado? Sí. Porque precisamente los cristianos tenemos nuestro día de culto y de descanso en domingo, y no en sábado. Entonces, ¿qué podemos responder a esto? Podemos responder tres cosas, ¿no? Pues a esta pregunta: ¿por qué no guardamos como cristianos hoy el sábado? Pues en primer lugar, nosotros guardamos los otros 9 mandamientos del Decálogo porque su observancia está claramente prescrita y ratificada en el Nuevo Testamento. Jesús
y Pablo, los dos principales exponentes del Nuevo Testamento, pues aluden aquí y allá a cada uno de esos 9 mandamientos y aconseja, o sea, y ordena, manda su práctica, su observancia para nosotros hoy. En segundo lugar, no guardamos el sábado porque no encontramos en todo el Nuevo Testamento una referencia a la obligatoriedad del sábado para los cristianos, ¿vale? Pero sí observamos en el Nuevo Testamento también el ciclo de 7 días, o semana de 7 días, con el 7º de descanso, porque así fue establecido por Dios en la creación del mundo y afirmado también por Jesús cuando dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿A qué día de reposo se refiere Jesús aquí? ¿Se está refiriendo al sábado mosaico y al sábado del decálogo? No. Jesús se está refiriendo aquí al sábado del principio de la creación de Dios. Cuando Dios creó en 6 días todo, y el 7º descansó y santificó ese día, ¿no? Y para nosotros hoy, no para nosotros, sino desde Abraham para acá, resulta totalmente imposible deducir cuál día de la semana se corresponde, de nuestra semana de hoy se corresponde con el sábado. Ese sábado, ese día de descanso, ese día de reposo, llamémosle, porque el tema es que no sabemos muy bien lo que significa la palabra Shabbat. Hasta ahora no se sabe qué significa. Una palabra un tanto enigmática. Sí. Que marca hace una especie de cesura en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero su significado podría ser tener un sentido festivo o un sentido de reverencia sí, indudablemente es un día apartado. Sí. Día que se distingue de los demás, y se distingue de los demás por disposición divina. Por tanto, ni siquiera los judíos saben, partiendo desde el sábado de la ley en Éxodo capítulo 20, cuando se le dan las instrucciones acerca de la Pascua, un poco antes todavía, ¿no? Cuando hacen la Pascua ahí en Egipto todavía, y el día antes, la noche antes de salir, de emprender el Éxodo, ¿no? Ni siquiera los judíos han conseguido establecer cuál es ese día y con qué día de nuestra semana actual se corresponde ese sábado. Han hecho intentos, pero los intentos han dado días, fechas distintas. ¿Vale? Por tanto, eso es muy difícil. Lo que sí hacemos nosotros, y lo encontramos aquí, como Jesús dice muy bien, que el sábado, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre, nos indica aquí la conveniencia de observar ese ciclo de 6 días de trabajo y 1 de descanso. Ese ciclo de 7 días se observa hoy incluso en la creación, o sea, en la naturaleza, tanto en los animales como en las plantas, ¿vale? Y en la vida del hombre, los años 7, 14, 21 y 28 son años muy importantes. Cada 7 años ocurre algo. ¿Ah, sí? Sí, la constitución física y psicológica del hombre. Por tanto, es algo que se remonta a la creación. Estamos engarzados con la creación. Ese sábado, ese día de reposo primero, claramente un día que se observa en todo creado. Por tanto, es conveniente que nosotros, Jesús, después Dios, le añade con el otro significado. Se dice que el origen del sábado mosaico es la creación, el día de la creación, y la finalidad del sábado es el descanso. Ese descanso que se prescribe también cuando el éxodo de Egipto, ¿vale? Bien, para nosotros lo importante es pues la observancia de ese día de descanso, el ciclo de 7 días. De hecho, en el Nuevo Testamento Pablo no da ninguna instrucción tampoco acerca de observar un sábado, sino dice más bien el que lo guarda para sí lo guarda y el que no lo guarda para sí no lo guarda. Unos distinguen los días y otros estiman iguales todos los días, ¿no? Sí, parece ser que en principio no había en el sábado judío, incluso en el sábado mosaico, no había esa obligatoriedad de culto comunitario.
Ya. Sí, un día de comunión con Dios especial, porque todo el día te estaba remitiendo a Dios, a Dios porque estaba con los brazos cruzados, estaba descansando, lo cual es muy bueno, pero claro, ¿qué pasaba con el trabajo? No se hacía. ¿Por qué no se hacía? Era un trabajo que se hacían para conseguir los alimentos para toda la familia, ¿no? Incluso para los animales. Bueno, pues era el día en que se confiaba plenamente en que Dios iba a atender a nuestras necesidades. Por tanto, era un día que efectivamente estaba ligado a Dios y que remitía continuamente a Dios por medio de la fe. Y ahora lo más importante, ¿por qué no guardamos el sábado y sí el domingo? Pues no guardamos el sábado, y esto es lo decisivo, porque el sábado fue anulado como ley de Moisés, parte de la ley de Moisés, o toda la ley de Moisés fue anulada por Cristo. El sábado formaba parte de la ley de Moisés y toda la ley de Moisés fue anulada por Cristo. Su vigencia fue puesta fuera de juego, ¿no? Con ello también, pues eso, la obligatoriedad del sábado como día de descanso. Y quiero que veamos esto claramente y sencillamente, pues, y de la manera más contundente posible, refiriéndonos a 6 textos bíblicos que lo enseñan. Sí. Iremos leyendo los versos y los versículos y iremos también pues deduciendo las conclusiones que encierran. Eso va a ser súper interesante, Pastor Félix, porque hay gente, me consta, que incluso ha tenido algo de culpabilidad por no guardar el sábado. Sí, no, nada. No hay obligatoriedad. Para nosotros no hay obligatoriedad de guardar el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado forma parte de la ley de Dios y esa ley de Moisés está totalmente fuera de vigencia, ¿no? Lo vemos en Romanos 10:4. Aquí se nos dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Vale? Claro, el agua ya. El final de la ley es Cristo. La palabra fin aquí significa final. Con lo cual se termina una cosa, es el final de una cosa, de una serie, de algo que se termina, se concluye y ya no se repite. Después del final ya no se hace más esa cosa. Por tanto, se dice aquí que el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo ha llegado, la ley se acaba. Sí. Es su final. Es como cuando vemos las películas, no sé si ahora en los cines, ¿no? Pero antiguamente cuando éramos jovencitos, ¿no? Pues íbamos al cine y no nos levantábamos de la butaca hasta que la pantalla no se ponía en blanco y ponía fin. Sí. Exacto, ¿vale? Sí. Bueno, pues este es el fin. Cuando Cristo ha llegado, aparece en la pantalla de la ley fin. Es decir, se acabó. Sí. Ahora impera algo nuevo. Ahora viene la gracia. Como dirá el evangelista Juan, la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Y por tanto son autoexcluyentes. Ley y gracias se autoexcluyen como conductos para la salvación. La justificación y la santificación que antes se conseguían por la observancia de la ley, ahora se nos es dada por completo en Cristo, en Jesús. Bien. Pues con la resurrección de Cristo, por tanto, acaba el imperio de la ley. La Torá, la ley de Moisés, ha perdido, por tanto, su vigencia y con ella también el sábado. Eso debemos tenerlo claro. Nadie debe engañarnos ni confundirnos. No, Jesús no habla, cuando se refiere a ese sábado, la vigencia del sábado, la conveniencia del sábado hecho para el hombre, se trata del sábado de la creación. Como digo, el fin de la ley es Cristo vale tanto para los 10 mandamientos como para los 613 prescripciones y prohibiciones que registra la ley de Moisés en su totalidad, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, sábado incluido. Ahí hay 613 mandamientos. Los judíos han contado uno a uno, se resume en 613 mandamientos. Eso es el problema que tenían los judíos, ¿no? Que querían guardar, pero claro, tener 613 mandamientos en la cabeza resultaba un poco difícil. Sí. Entonces viene Jesús y lo reduce a 2 nada más. Eso sí que es fácil retener en la mente. Moisés decía 10, Jesús dice ahora 2. Sí. ¿Cuáles son los 2? Amar a Dios y al próximo como a ti mismo. Así que Jesucristo es un maestro del resumen. Que sin Dios sería imposible cumplir esas 2, ¿no? Imposible. Lo nuevo que trae Cristo ahora, lo nuevo que trae la obra de Cristo, no es el final de la ley solo, sino también la impartición del Espíritu Santo, que nos va a capacitar para vivir, digámoslo, espiritualmente.
Ya no en la carne, sino en el espíritu. Y esa vida del espíritu es la que forja en nosotros esa tendencia, esa inclinación a buscar lo que es de Dios. Sí. Eso que Dios ha puesto en nosotros es el espíritu, y el espíritu tiende siempre a lo espiritual. Y esa es la sorpresa que yo me maravillaba de mí mismo cuando me convertí, tenía 18 años y 20 años, y decía, Dios mío, ¿pero qué me ha pasado a mí? ¿Yo estoy loco? ¿Qué me ha pasado? Por el hambre, ¿no? Íbamos con el coche, el hambre de leer la Biblia continuamente, de leer literatura cristiana, pero sobre todo leer la Biblia, ¿no? Era mi gozo y mi alegría, ¿no? Y después, y los domingos al culto, y yo iba viendo por la carretera, pues eso, los lugares donde yo me metía antes, ¿no? Que eran lugares, pues, en fin, no muy recomendables, como hacían pues, los jóvenes y los hombres, ¿no? Y resulta de que, pero es que no constituyen para mí ni siquiera una tentación, no me atraen. Ahora me voy a la iglesia donde encuentro a 40 o 50 personas, aquella iglesia pequeñita de Alemania del principio. Mezclada de todas las edades, de todas las hablando culturas. de Dios, hablando de Cristo, hablando del amor. Y cuando antes iba a otro sitio donde no se hablaba nada de eso. Y ahí estoy feliz. O sea, ahí he encontrado estoy feliz. Eso es lo que hace. Bueno, pues eso es lo que hace de nosotros el Espíritu Santo. Eso no lo hacía la ley. Ya. Era como más esfuerzo del hombre, ¿no? Exacto. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Vale? Qué suerte hemos tenido, ¿no? Así es. Entre comillas, suerte. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Cuando viene Cristo, con él la gracia y la verdad, desaparece la ley como camino de salvación y como obligación para nosotros. Fíjate bien que dice que después de Cristo, el texto este dice que después de Cristo ya no hay más justificación por la ley. Esto lo leemos en en Gálatas capítulo 2, versículos 16. Que en definitiva... 2, 16, ¿qué dice? Sí, en definitiva, la ley era hacer obras. Exacto. ¿No? O sea, ya no hay justificación por las obras, ¿podríamos decirlo? Y una vez que pecabas, realizar o contribuir a esos sacrificios que prescribía la ley para el perdón. El gran día del perdón, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de un animal y vertía la sangre para el perdón de los pecados. Todavía continúa siendo el día más importante en el calendario festivo judío, ¿no? El Yom Kippur. El famoso Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón. Pues bien, dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vaya. O sea, más claro, agua. Sí. El sábado pertenecía a la ley y formaba parte de esas obras de la ley. Pues bien, ya se acabó. Cristo ha acabado con ese sábado. Asimismo también, pues esto en cuanto a la justificación, pero en cuanto a Hebreos 7:19 nos habla de la santificación, dos cosas que antes buscaba la ley, ¿no? Hebreos 7:19 nos dice... Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mujer, la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios, ¿no? Yo creo que este texto me he equivocado ese texto, ¿no? Ah, bueno. Hebreos 7. Hebreos 7, bueno, 7... Es todo el pasaje, ¿no? Es todo el pasaje, ¿no? Dice aquí ya, pues, el versículo 18. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Se está refiriendo, pues, a la obra que debía llevar a cabo la ley. Vamos a volver otra vez a este texto, ¿no? Por tanto, lo vamos a dejar así, ¿no? Por tanto, la santificación la hemos conseguido también por medio de Jesucristo. Ahora leemos Gálatas 3, 19. En Gálatas 3, versículo 19, la primera parte del versículo, se nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice,
La respuesta: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fíjate bien, 6 cosas nos dice este texto acerca de la ley. 6 cosas. Primero, se nos dice que la ley fue un añadido al pacto de Abraham para resaltar el pecado, para desenmascarar al pecado. Romanos 7:7 también alude a esto. Fue añadida por causa de las transgresiones. Y Pablo, haciéndote también eco de esto, en Romanos 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice: en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Claro. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjate lo que hace la ley. Es como cuando ves una puerta en un pasillo grande, la única y ve prohibido el paso. Sí. Y parece que lo prohibido te llama la atención. Sí. Y quiere transgredirlo. Pues eso es lo que hace el pecado. El pecado va a revelar que en nosotros hay un principio que tira hacia el mal. Eso es lo que Pablo llama la carne, que no puede ser dominada, no puede sujetarse a la ley de Dios, porque ni quiere, dice, ni puede. Y eso es lo que, entre otras cosas, hace también la ley. Descubrir nuestra maldad radical. Nuestra maldad radical. Y esto pues hasta que venga la promesa. La ley pues estaba limitada en el tiempo hasta que llegara la promesa. Dice el texto bíblico que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Sí. Y esa simiente era el Mesías, Jesús. ¿Vale? Por tanto, la ley estaba limitada en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegase la simiente, la promesa, el Mesías, que nos traería ahora la justificación por la fe. En tercer lugar, nos dice que el Mesías ha venido ya, lo que significa que la ley ha perdido su vigencia. El Mesías vino. Cuando Pablo está escribiendo esto a los Gálatas, ya el Mesías había venido, había muerto, había resucitado, está en los cielos y estaba trabajando en la salvación de la humanidad a través de sus siervos. Por tanto, si ha venido el Mesías, la ley ya se acabó, porque fue dada temporalmente, no para siempre, y la idea es tremendamente clara. Por tanto, que ningún querido hermano o hermana se preocupe ni siente mal de conciencia por causa de guardar el sábado. Sé que hay pastores, incluso de nuestra denominación bautista, que sostienen que el sábado es el día del Señor y que si a él le fuera posible, pues cambiaría los días el culto dominical o el culto semanal, lo cambiaría de domingo a sábado. Pero eso me parece un tremendo error a luz de lo que estamos viendo. En Gálatas 3:24, otro texto importante, se nos habla también en esta misma dirección y se nos dice que la ley nos fue dada como un instructor, como un encargado de nosotros temporalmente, un encargado temporalmente de nuestra educación. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro pedagogo, nuestro maestro, nuestro instructor, nuestro cuidador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Vale? Esa era la función de la ley. ¿Para qué sirve? Pablo dice, para resaltar el pecado. Fue dada por causa de los pecados, de las transgresiones. Fue dada también para conducirnos a Jesús. Indudablemente para hacernos desesperar. Miserable de mí, como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y exclama, más gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Esa desesperación, cuando estamos así desesperados, Dios era el problema de Lutero. Dios nos pone delante a Jesús. En el tiempo de la ley hubiésemos tenido que entregar algún animal, ¿no? Exacto. Por esa culpabilidad. Muy bien. Y en Gálatas 3:25, el versículo siguiente dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, venida la fe, ya no estamos más bajo pedagogo o maestro. El maestro, el pedagogo, ha acabado su función. Ya el niño ha adquirido la mayoría de edad, por así decirlo. El niño se ha ido a la universidad o ha acabado la carrera. Y eso es lo que ocurre. Ha venido la fe, la gracia y la verdad. La fe se refiere a la fe de Cristo, ¿no? Ha venido ya, por tanto,
ya no estamos bajo ayo, lo dice Gálatas, ¿no? Y en Gálatas 4:5 se nos dice también que hemos sido redimidos de la ley gracias a Cristo. Dice, para que redimiese, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Vale? Así que hemos sido ya redimidos de la ley. Nadie, ningún cristiano, está bajo el dominio de la ley. No tiene obligatoriedad de guardar el sábado, ni mucho menos guardarlo en sentido mosaico, en sentido de la ley, ¿no? Otro texto relevante es Gálatas 23 hasta capítulo 4, versículo 7. El texto es tan interesante que quiero leerlo tranquilamente, ¿no? Para que nuestros oyentes tomen conciencia de esta bendita realidad. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 23, hasta el capítulo 4, versículo 7. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí está más que claro. Ya no estamos más sujetos a la ley. Ha venido Cristo, ha venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo el dominio de la ley. ¿Vale? Por tanto, fuera sábado. El sábado no tiene razón de ser como parte de la ley. Los demás mandamientos continuamos observándolo simplemente porque están ratificados en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Ya vimos al principio de estos programas cómo Jesús, Pablo y otros textos del Nuevo Testamento abogaban por la observancia de esos mandamientos concretos. Bien, lo dicho. La ley es un pedagogo maestro cuya finalidad era la de conducir a los hombres al encuentro con el Mesías. Y en segundo lugar, según el versículo 25, los creyentes cristianos ya no están más bajo la dirección de este ayo o pedagogo. Otra vez, no hay sábado para nosotros. Efesios 2, del 11 al 16, es otro texto importante, donde se nos dice del 11 al 16, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eréis llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Qué precioso texto. La muerte de Jesús, realizada en la cruz, es la remoción de la división entre los hombres, la distinción entre el judío que tenía la ley, la circuncisión, y los gentiles que vivían totalmente ajenos a esa ley y a esa circuncisión. Se acabó. Ya no hay más distinción, ya solamente hay un pueblo, un grupo de personas, los que quieren identificarse con Jesús, y ya está.
En eso consiste la salvación, ¿no? Sí. Fíjate bien que en el versículo 14 se nos habla derribando la pared intermedia de separación. Se dice que la pared intermedia, la ley y la circuncisión, ha sido que nos separaba, ha sido derribada. En el versículo 14, ¿no? Porque el Señor Jesús pues derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, rompe, destruye la pared de separación y además abole en su sangre la diferencia. Por tanto, otra texto claro que habla de la remoción definitiva de la ley de Moisés, de toda la ley. Porque, como dice Pablo a los Gálatas, si os circuncidáis, si queréis circuncidaros, tened mucho cuidado, porque estáis obligados a guardar toda la ley. No vale decir, yo voy a guardar de la ley este mandamiento. No, tienes que guardarlo todos. Claro. Si nosotros guardamos los otros mandamientos y observamos nuestro domingo, no es por la ley, es porque lo ratifica el Nuevo Testamento. ¿Vale? Bien. Otro texto, Hebreos capítulo 7, del 11 al 12 y también el versículo 18. Dice el versículo 11 en Hebreos 7, 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio necesario es también que haya cambio de ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es lo que nos dice Hebreos capítulo 7. Por tanto, la ley de Moisés no permitía otro sacerdocio, nada más que el sacerdocio levítico, el sacerdocio de los hijos de Aarón, y nada más. Cuando algunos lo intentaron apropiarse y establecer otro sacerdocio, pues acordémonos de cómo se llamaban aquellos, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, fueron aniquilados por Dios. Quisieron ofrecer a Dios otro incienso, establecer otras leyes, y Dios los aniquiló, a ellos y a su familia, como ejemplo para el resto de Israel, para que nunca más se incurriese en esa osadía, ¿no? En esa tentación. Por tanto, sin embargo, de Jesús se dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Al establecerse, por tanto, un nuevo sacerdocio, es necesario cambiar la ley. Sí. Tiene que haber un cambio de ley. No puede haber un sacerdocio quedándose con los principios de la ley antigua. Es necesario establecer una nueva ley, ¿vale? Es lo mismo cuando hay una constitución, hay una dictadura, y cuando ya la dictadura es removida, se hace una nueva constitución. Justo en eso estaba pensando, pues, porque se parece mucho pasar de una dictadura a la democracia, ¿no? No cuando hay un cambio de gobierno, sino cuando hay un cambio de Estado. Eso es. Entonces resulta de que de la dictadura se pasa a la democracia, y se pasa a la democracia. Claro, no puede ser es necesaria establecer una nueva constitución que permita más libertades, mayores libertades, y que hará posible un mayor progreso de los pueblos, ¿no? Y se nos dice aquí que la ley de Moisés ha sido abrogada para que el Mesías pueda ejercer su sacerdocio, ¿no? Dice, pero cuando... porque cambiando el sacerdocio, necesario también que haya cambio de ley. En el versículo 18 queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La ley no consiguió perfeccionar al hombre. La ley estaba muy lejos de conseguir aquello que sí consiguió la gracia y la verdad, ¿vale? Que nos trajo Cristo Jesús. La ley no consiguió traernos al Espíritu Santo. ¿Quiénes eran bautizados con el Espíritu Santo? Pues en aquella época, pues los sacerdotes, algunos sacerdotes, hay que decir, algunos sacerdotes, no todos, ¿no? Los profetas sí lo eran, porque era un llamamiento carismático, ¿no? Y se ejercía en virtud del don que el Espíritu Santo impartía, o Dios impartía por su Espíritu Santo, y algunos reyes.
Sí. Lo fue durante un tiempo Saúl, el primer rey de Israel, también David y también Salomón. Pero los siguientes reyes, muchos de ellos no tenían nada de espíritu, al contrario, todo lo contrario, ¿no? Pues bien, ¿qué nos dice este texto? Que ya no estamos bajo la ley, los mandamientos antiguos, sino bajo la ley de Cristo, de la cual habla Pablo. Y el texto número 6 es el de 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 11. Vamos a leer también este texto, que es muy conveniente. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 2 al 11. Fijaos bien. Dice el texto bíblico... 3, del 2 al 11. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, alusión a las tablas de los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no el pacto antiguo. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, se habla del ministerio de la ley y se le define como ministerio de muerte, grabado en piedras con gloria. Hemos visto cómo la ley mataba cuando al provocar, al incitar el pecado dentro de nosotros. Sí. No hagas esto y tú tienes ganas de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, pero Espíritu vivifica. Vamos a ver. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista con el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, la ley, aún así, imaginémonos en ese momento cuando fue dada en el monte Sinaí, aquella teofanía de Dios en la cresta del monte, los rayos, los truenos, las luces, los relámpagos, aquello era algo extraordinario, ¿no? Era algo divino, algo glorioso, ¿no? Si este ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Se está refiriendo a lo que trae Cristo, lo que permanece. La gloria de lo nuevo, de lo que trae Cristo. La gracia y la verdad del Espíritu Santo nos fue dado por medio de Cristo. Ese amor, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. No, los antiguos no tenían el amor a Dios que nosotros tenemos hoy. Claro. No tenían el Espíritu. Solamente, como digo, el Espíritu se reservaba a reyes, profetas y sacerdotes. Y esto temporalmente. Claro, eso pensaba yo, que no es que el Espíritu Santo residiera en la persona, ¿no? En aquella época sí, residía, pero temporalmente. De hecho, de Saúl se dice que el Espíritu de Jehová lo abandonó. Eso es, claro. Cuando ya persistió en su pecado. Ahora del cristiano, nosotros, como bautistas, yo no creo que el Espíritu nos abandone. El Espíritu dice, como dice Pablo, se entristece, sí. Se aflige, se apaga, sí. Pero se queda en nosotros. Sí. Porque es el sello que tenemos para siempre. De la gracia, ¿no? Exacto, de este tiempo que vivimos. Efectivamente, ¿no? Bien, pues entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Este pasaje alude directamente, como hemos visto, a los 10 mandamientos. El misterio de condenación escrito en tablas de piedra. Son los 10 mandamientos, directamente a los 10 mandamientos. Y nos dice 4 cosas acerca del decálogo. Nos dicen que la ley de Moisés era un ministerio de muerte, versículo 7, y un ministerio de condenación, versículo 9. Segundo, el texto apunta claramente a los 10 mandamientos porque dice que los mandamientos fueron grabados en piedra, versículo 3 y versículo 7.
Y tercero, según los versículos 7 y 11, la ley pertenece al pasado, ha perecido. La palabra griega que usa aquí Pablo es katargeo, que significa dejar inactivo o impotente, hacer ineficaz, abolir. Estos dos versículos dicen que la ley ha sido abolida, que ha perdido su vigencia, que no tiene poder. Esto vale para toda la ley, pero nuestros dos versículos lo dicen especialmente ahora de los 10 mandamientos. ¿Vale? Por tanto, hay una alusión directa a los 10 mandamientos. Por último, el versículo 11 nos dice que la ley del Mesías permanecerá para siempre. Porque si lo que perece en los 10 mandamientos, la ley de Moisés, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Su palabra permanece para siempre. De hecho, los apóstoles, Pablo en una ocasión llama al Evangelio el Evangelio eterno, porque viene de la eternidad, del corazón de Dios, y va a la eternidad, vuelve a la eternidad, ¿vale? No perece. Pues bien, en resumen y conclusión, resumimos en 4 puntos las enseñanzas de los textos históricos. Primero, la ley es una unidad que comprende 613 mandamientos concretos, no solamente los 10 del Decálogo, sino 613 mandamientos. Segundo, toda la ley fue abolida, por tanto, carece de vigencia desde entonces, incluso los 10 mandamientos como camino de salvación, de justificación y de santificación. En tercer lugar, la ley está todavía delante de nosotros, pero para que sea usada como instrumento que revela la justicia divina, así como la pecaminosidad del hombre y su necesidad de un Mesías. Es decir, la ley actúa hoy a modo de espejo. Sí. Que nos dice cómo estamos. Revela... Nos denuncia, ¿no? Denuncia cómo estamos. Lo feo que estamos. Eso es lo que hace el espejo, revela nuestra identidad, ¿no? Sí. Y entonces, esos son los 10 mandamientos. Un espejo, lo que yo a veces he usado en relación con las personas, cuando se hablo de Cristo, lo de testimonio. No, yo soy bueno. Usted es bueno, sí. Dígame, ¿conoce usted los 10 mandamientos? Sí, claro, los conozco. ¿Y los guarda usted a la perfección todos los días? No. Buena pregunta. No. No, entonces, ¿cuáles transgrede usted? Y se lo voy citando, uno a uno. ¿Ha transgredido usted este? Sí, y este también, y el otro también. Finalmente los han transgredido todos. Sí. Digo, ¿y cuántas veces al día? Vaya. O cuántos días al año. Mire usted, yo qué sé. Y sin embargo, al principio de la conversación decía que era bueno. ¿Vale? Entonces, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son también reglas para nosotros, incluso hoy podemos utilizarlo de regla, para medir. Sí. Nosotros no podemos estar por debajo de los 10 mandamientos, tenemos que estar por encima de ellos, ¿no? Pero no son norma para nosotros, porque nuestra norma es el Evangelio, ¿vale? Y finalmente, pues la ley ya no es esa regla de vida para el creyente, porque el creyente ya no está más bajo la ley, es decir, no es la norma, sino es el Evangelio. La gracia es la norma para nosotros. Cristo y su ejemplo. Y finalmente vamos a comentar un texto también que es el texto que muchos se aferran a él para aferrarse al sábado. Dice, el texto se encuentra en Mateo 5, versículos 17 al 19, dice: no penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ahora piensa mucho, y bueno, aquí lo dice claramente Jesús, Él no ha venido para abrogar, Él ha venido para cumplir. Si Él lo cumple, nosotros también tenemos que cumplirlo. Sí. Esta es la conclusión de la gente. ¿Vale? Pero se olvidan de leer el 18, donde dice Jesús: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, ¿no? En el reino de Dios. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 6 cosas tenemos que decir sobre este pasaje. Primera, este es el texto que la mayoría de la gente utiliza, como hemos dicho, para referirse a la vigencia del sábado y de otros detalles de la ley. Segundo, mientras que estas personas enfatizan este versículo 18, pasan por alto el contenido del 19, que añade uno de estos mandamientos muy pequeños. De modo que el contexto de Mateo 5, 17 no tiene que ver únicamente con el mandamiento del sábado, o con los 10 mandamientos, o con los mandamientos más relevantes,
sino incluso con los mandamientos más pequeños, es decir, con cada uno de los 613 mandamientos. Cuando el versículo 19 dice uno de estos mandamientos muy pequeños, se está hablando de toda la ley. De toda la ley y de cada uno de los 613 mandamientos que descubrimos y podemos contar uno a uno en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, la ley. En tercer lugar, Mateo usa la palabra cumplir aquí en el sentido de cumplir una profecía. Y se habla Jesús de cumplir, todo esto será cumplido, ¿no? Es decir, que la profecía, cuando se cumpla, pues ya se cumple la profecía, pues ya ha obtenido su realización final. Ya no, en Mateo 1, 22 al 23, usa la expresión para referirse a la profecía de Isaías, capítulo 7, en Mateo 1, 21, donde, vamos a verlo, donde nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Vale? Todo esto se ocurrió para que se cumpliese la profecía, lo dicho por el Señor. Bien. Este es el sentido de la palabra cumplido o cumplir que usa aquí Jesús en Mateo 5. Nos queda un minutico. Un minutito. Bueno, pues lo que está diciendo es que se ha cumplido una profecía y que consecuentemente ha alcanzado su final, que ya no hay repetición de la misma. Esta palabra significa el cumplimiento de la profecía por medio de su realización, en oposición a que fuera abrogada por causa de su fracaso. Con lo que Mateo quiere decir que el Mesías ha venido para cumplir y no para abrogar. El Mesías es el que va a cumplir, no nosotros. Claro. Y el Mesías va a cumplir toda la ley. Una vez que la cumple, él muere. Y con su muerte anula la ley, ¿vale? La ley no fue abolida con la llegada de Jesús, sino que llegó a su final con la muerte del Mesías. El Mesías tuvo que vivir bajo la ley, de manera perfecta, como nadie había vivido, observando los 613 mandamientos. Y fue cuando él muere y resucita que esos 613 mandamientos, esa ley de Moisés, es abolida. Y vale entonces ya lo que celebramos en la Santa Cena. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El nuevo pacto que Jesús nos trae. ¿Vale? Qué hermoso, sí. Pero bien, yo creo que precioso. Nuestros oyentes pueden descansar, ¿vale? No estamos bajo la ley, fue abolida por Cristo Jesús. Claro. El mandamiento, el sábado incluido. Si ahora guardamos el domingo, es indudablemente por la indicación, por la guía del Espíritu Santo, por la enseñanza del Nuevo Testamento, y en referencia al descanso divino, sí, y al descanso, a la referencia de la creación. Y al descanso del que habla Hebreos, descanso futuro en los cielos. Ay, qué tema tan precioso, y saber que nos encontramos en esta gracia. En esta gracia con Jesús, con el Mesías. Queremos agradecerte pues todo el esfuerzo y todo el trabajo para traernos ese estudio. Para nosotros es un tesoro, la verdad. Y espero que hayan sido edificados. Y se me ocurre, Pastor Félix, que si alguien tuviese alguna duda, incluso podría dirigirse aquí. Podría remitirse y preguntar cualquier duda acerca de esto. Lo mejor que puede hacer es enviar la pregunta por correo electrónico, ¿no? O por WhatsApp, ¿no? Y después la pasáis y le damos una respuesta cumplida. Yo siempre digo que las preguntas serias y bien formuladas requieren respuestas serias y bien formuladas. Por tanto, hay que pensar. Pues hasta aquí llegamos con Principios para la Libertad, con esta abolición de la ley, la llegada de la gracia para nosotros. Habrá más para la semana que viene, si Dios quiere, y estamos aquí, ¿no? Así que... Bueno, sí. Ya saltaremos a otro mandamiento. Me parece que el que nos toca es el honrar a tu padre y a tu madre. Uy, eso va a traer mucho. De actualidad también. Muchísimas gracias, Pastor Félix. A ti y a nuestros oyentes por su atención. Hasta pronto.